Continuamos en este su programa en 3 puntos y ya tenemos a nuestro siguiente invitado, como así habíamos anunciado en el segmento anterior. Contamos con la grata presencia del doctor Diego Hurtado Brugal, reconocido endocrinólogo de la República Dominicana con una trayectoria que no hay que decir. Es un personaje... Maestro de la medicina, claro, de la diabetes en este país. Así es, así es. ¿Continúa usted, doctor? Diego, la verdad que para nosotros es más que grato, un privilegio que tú hayas aceptado compartir con nosotros en esta semana tan importante temas de la diabetes. Me gustaría, después que tú des el saludo al país, me gustaría preguntarte cómo se pudiera, que sea entendible para nuestro público, cómo se entiende qué es la diabetes. Bueno, de verdad que me siento cómodo con ustedes dos, grandes amigos, grandes investigadores, comunicadores, y por eso acepté la invitación. Mira, la historia de la diabetes es tan antigua como el mismo hombre. Inclusive en los papiros de Eber ya se hablaba de la consumación del organismo a través de pasar por el riñón todo ese organismo. Y eso era diabetes. Hoy en día hay definiciones nuevas de lo que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus no es más que la insuficiencia de la producción de insulina o de la no acción de la insulina a nivel del metabolismo de los azúcares, pero también involucra las proteínas y las grasas. Entonces, esto ha ido increciendo, como dicen los italianos. Ya hoy en día se habla de un 12% de la población mundial que presenta diabetes mellitus. Un 12%. Y se dice que por cada diabético conocido hay uno por conocer. Porque la mayoría de los diabéticos andan y no saben que son diabéticos. No se diagnostica la enfermedad. Entonces estamos hablando que un 22 a un 24% de la población mundial presenta diabetes mellitus. Y eso debe ser una consecuencia de, primero, prolongación de la vida. Segundo, factores desencadenantes de la enfermedad. Porque como tú sabes, Nelson y Guillermo, es una enfermedad genética. O sea, tú la heredas de tus padres o de tus abuelos en un porcentaje muy elevado. Hay otras consideraciones que pudieran presentarse, que se hablaba de la diabetes esteroidea, de la diabetes gestacional, de la diabetes tipo 1, pero la más frecuente de tipo de diabetes. La más frecuente es la diabetes tipo 2, que es lo que se le llama la diabetes del adulto. Ahora, el diagnóstico. Lo más importante siempre en una enfermedad es tener el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, hay factores, porque el organismo produce hormonas que suben el azúcar, para que la gente no entienda. La hormona de crecimiento sube el azúcar. El cortisol sube el azúcar. La adrenalina sube el azúcar. El glucagón sube el azúcar. Y las mujeres en el embarazo producen una hormona en la placenta que se llama lactógeno placentario. De ahí es que viene, que entonces, también sube el azúcar. De ahí es que viene que puede haber una diabetes gestacional. En el momento del embarazo. Del embarazo, diabetes gestacional. Entonces, inclusive esta tarde, yo tuve
una conversación con un distinguido pediatra, alumno mío, donde él trabaja en el Robert Reed y me estaba comunicando de unos trabajos de investigación donde ha ido incrementándose la diabetes tipo 1, que hasta el sol de hoy no es hereditaria, no es hereditaria. Siempre se ha hablado que es una diabetes de tipo inmunológica, donde se producen anticuerpos que atacan las células betas del páncreas y la destruyen, y eso se presenta de 0 a 25 años en promedio, que se le llamaba antes diabetes infantil, diabetes juvenil, diabetes infanto-juvenil, y que ahora él le llama diabetes tipo 1. Pero con el perdón tuyo, ese tipo de diabetes, la infantil, la juvenil, esa es una diabetes que puede el paciente ser recuperado o bien que deje de ser diabético en un momento determinado. No. Ya después que es diagnosticada la diabetes. Si es una diabetes tipo 1, es No, un páncreas que ya no produce insulina. La infantil. La infantil. Ahora, la tipo 2, tú puedes producir mucha insulina, pero puede haber resistencia a la insulina o que la insulina sea de mala calidad y que no funcione. Eso es como una gasolina, que hay 3 tipos de gasolina y una funciona mejor que otra para el motor. Entonces muchas veces, por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo, desencadenante de la diabetes. Pero tú tienes que tener una condición genética, porque no todos los que son obesos van a ser diabéticos. Ahora, se han hecho estudios, por ejemplo, de gemelas idénticas. Gemelas. Una es delgada, la otra es en sobrepeso o obesa. Una nada más tuvo un embarazo y la otra tuvo 8 embarazos. ¿Quién tiene más probabilidad de hacerse diabética? La que tuvo más embarazo y la que está en sobrepeso o en obesidad. Eso es lo que se llama un factor desencadenante de la enfermedad. El estrés, la pandemia. Es decir, que esa sería, en perdón tuyo, Diego, la forma más ostensible de que el endocrinólogo o el médico general puede ir pensando en una posible diabetes. Pero seguro, cuando tú recibes un paciente que hay un protocolo de investigación, tú le preguntas, ¿tu mamá es diabética? Precisamente ahí va la pregunta. ¿Cómo es el proceso para diagnosticar a un paciente con diabetes? Ya Por ejemplo, pudiéramos tú decir. tienes un protocolo. Tú vas a ver en el protocolo si es una señora o es un señor, ¿verdad? Entonces tú pesas a la señora, investiga a la señora, si su papá es diabético, si su mamá es diabética, si tuvo hijos por arriba de 9 libras, los macrosómicos, ya eso te va indicando a ti que esa señora puede ser diabética. Entonces, ¿qué hacemos en una investigación? Si el azúcar en ayuna pasa de 125 en ayuna y después tú le das una comida copiosa o un líquido azucarado y le haces una nueva glicemia a las 2 horas, si este azúcar sube arriba de 180 y arriba de 125 en ayuna, tú eres diabético. Ahora, ¿qué hace el dominicano? Te dice que eso es emocional. Eso se le subió porque le llegó una prima en Nueva York, o que se le murió un familiar, o que tuvo un problema, o que comió mucho azúcar muy tarde. Siempre queremos justificar las enfermedades crónicas. Pero tú puedes tener una glicemia en 114. Y cuando te hacen la postprandial,
tú la tienes en 150. Con perdón, doctor. Tú eres un prediabético. Escúcheme, yo quiero que usted le diga al público que lo está viendo a qué se le llama postprandial. Porque no todo Postprandial significa después que tú ingieres alimentos. Antes se hacía una curva de tolerancia, ¿tú te acuerdas, Néstor? Se hacía una curva de tolerancia a la glucosa que te daban un líquido con 75 gramos o 100 gramos de azúcar. Tú lo tenías que beber en 5 minutos. Entonces, antes de tú beberte ese líquido, te sacaban sangre para medirte la glucosa en ayuna. Entonces, después que te daban el líquido, te sacaban sangre a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Eso se llamaba la curva de O'Sullivan. Que le decían Que curva fue de tolerancia al azúcar. de curva de tolerancia a la glucosa. Ahora nosotros hacemos algo mucho más cortos. Entonces le damos un desayuno copioso con chocolate, con refresco, con huevo, plátano, y a las 2 horas de sacarle la sangre hacemos una nueva glicemia. Pero ahora hay un análisis nuevo, digo no, relativamente nuevo, que se llama la hemoglobina glicosilada, que te mide hasta 3 meses atrás de cómo estaba el metabolismo de tu azúcar. Porque la hemoglobina es el glóbulo rojo, donde se mete el azúcar en la parte del pigmento rojo, y el glóbulo rojo dura vivo en sangre entre 90 y 120 días. Quiere decir que tú a los 90 días produces otro glóbulo rojo, pero tú puedes darte cuenta cómo se manejó ese paciente desde el punto de vista del metabolismo 3 meses atrás. Doctor, con la anuencia suya, vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y de inmediato regresamos con esta interesante entrevista con un especialista en el área, el reconocido endocrinólogo de la República Dominicana, el doctor Diego Hurtado Brugal. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos, como decía el doctor Balcácer fuera del área, con el maestro de la endocrinología dominicana, el doctor Diego Hurtado Brugal, orientándonos y orientando a nuestros amigos televidentes sobre esta condición de salud que es muy frecuente, no en la República Dominicana, sino en el mundo. Adelante, doctor. Sí. Diego, tú sabes que este programa, pues, después de las elecciones ha empezado a traer profesionales de diferentes áreas. Que no sean de la política, para desintoxicar un poco a los amigos. Porque necesitamos llevarle cierto conocimiento a nuestros queridos patrocinadores que nos honran viéndonos todos los días. Cuando tú hablabas de hemoglobina glicosilada, yo siempre he pensado y he dicho que antes, tú decías ahorita que el dominicano no le gusta hablar de sus enfermedades crónicas. Entonces, y mucho menos los hombres. Exacto. ¿Qué hacían? Mucho menos. ¿Qué hacían la mayoría de los pacientes? Que niegan siempre la enfermedad. Hasta ir a un urólogo. Es lo primero. Pero el azúcar. Por ejemplo, esta mañana yo vi 4 pacientes. Uno de Romana, uno tenía 9 años que debutó con 380 de azúcar. Debutar es la primera vez. La primera vez. Y estuvo malo. Le dieron un tratamiento, se mejoró y se hizo el loco. Se descuidó. No, la dejó la pastilla. Anda, pa'l carajo. Porque hay mitos, Guillermo, y tabúes en este país, que son muchos. Por ejemplo, la gente cree que si tú le pones una pastilla para el azúcar, yo me voy a hacer adicto. Y si tú le hablas de insulina, peor todavía. El paciente se manda y no vuelve. Diego, para que tú sigas ahí, yo quiero, cuando hablamos de hemoglobina glicosilada, yo te iba a decir, te iba a preguntar y te voy a preguntar, que antes, cuando el endocrinólogo le decía al paciente
mira, para que te me haga esa glicemia y me la traiga tal día. El paciente lo que hacía era que el día anterior o la noche anterior no consumía azúcar, no nada. solamente azúcar, no, pan, harina, Nada, nada. y todo eso. Y al otro día le salía bajita Normal. y engañaba, creía que engañaba al médico. Seguro. Entonces la hemoglobina glicosilada ha servido para que cuando se le indica al paciente y se la trae al médico, entonces el médico Pues tú sabes lo que hacen los pacientes. Se pasan 3 meses comiendo mucho, desaforadamente. Sí. Entonces una semana antes de venir a la consulta se ponen a dieta. Pero Entonces la hemoglobina viene alta, pero la glicemia viene normal. Sí. Entonces, pero se están engañando ellos. Entonces, ¿qué tú tienes para decirle a ese tipo de No, yo pacientes? lo agarro ahí, yo lo agarro y le digo, mire, usted tiene 3 meses comiendo, haciendo esto, haciendo lo otro, a lo mejor no bebió el tratamiento. Y ahora usted tiene una semana que se puso a dieta y se puso otra vez el tratamiento para venir con valores normales. Pero fíjate una cosa, Nelson y Guillermo, algo que yo siempre quiero, los hombres dominicanos son los más difíciles de manejar, en mi experiencia. Es igual que la presión alta. Fíjate que muchos derrames es porque la gente abandona el tratamiento de la hipertensión arterial. Porque muchas veces tú vas al médico, le toma la presión arterial y la encuentra normal. Pero la persona está bebiendo pastillas para eso. Al cabo de un tiempo, te dice, no, pero ya yo tengo la presión normal. Pero eso es como el que compra un carro usado, que en llano no te da problema. Pero ¿y cuando tú subes a Jarabacoa? Tú sientes que te falla. Entonces, así mismo son las dos enfermedades crónicas, que tú la puedes tener normal. Inclusive hay lo que se llama periodo de luna de miel. Oye, qué interesante. Debutaste con diabetes, qué sé yo qué cosa, te ponen una dieta de reducción, disminución de los carbohidratos, de fácilmente, qué sé yo qué, y pasa un año y esos niveles de glicemia se normalizan. Y te dice, usted ve, doctor, que yo me curé. Y dejan el tratamiento. Y si es una gente joven, lo deja más pronto. Porque ¿quién abandona más los tratamientos? La gente joven. ¿A qué edad precisamente se puede determinar que una persona pueda tener esta condición de salud? La tipo 2 es una diabetes del adulto. Aparece mayormente después de los 40, 50, 60 años. Y siempre con un factor desencadenante. Siempre, ¿eh? Tú le preguntas, no que me murió mi papá, no que tuve esto, no que yo estaba en tal partido político y no ganó. Y me angustié. Siempre hay un factor. O una situación económica. Que es la liberación de adrenalina y de cortisol. Inclusive mucha gente que sufre de reumatismo, cuando le dan un tratamiento con cortisona, debutan con una diabetes. Un derrame cerebral, un 11% de los derrames cerebrales aparece la diabetes después. O sea que son factores. Entonces ahora, y yo lo he dicho, tenemos que vigilar, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso. Eso es algo que nos tiene a todos preocupados, porque el mundo entero tiene una tendencia al sobrepeso y a la obesidad. ¿Por qué, doctor? ¿Alimentación? Alimentación exagerada. Chatarra. Todo lo premiamos con comida. Si es Semana Santa, es comida. Si es un bautizo, es comida. Si es un cumpleaños, comida. Todo. Y diciembre ni se diga. Entonces,
Además, la cantidad de calorías que uno ingiere no las consume. La gente no hace ejercicio. En un estudio que yo hice de mujeres de 50 años en adelante, cuando era director del Departamento de Endocrinología de la Maternidad, de 500 casos de mujeres después de los 50 años, el 90% no hacía ejercicio físico. El 90%. Pero para hacer ejercicio, doctor, ¿es necesario ir primero a una evaluación médica para...? Pero seguro, tú tienes que hacerte una evaluación cardiológica después de los 50 años y hacerte un estudio de laboratorio, pues tú tienes que saber cómo está ese paciente. Porque, por ejemplo, el colesterol no da síntomas. Y hoy en día, en investigaciones nuevas, se habla que la insuficiencia de la producción de estrógeno, que es la menopausia, eleva especialmente el colesterol malo. Y eso no se sabía. Diego. Y el colesterol malo, tú lo sabes, no da síntomas. Es algo silencioso. Diego. Y todo el mundo dice, pero él andaba bien ahí, ¿qué le pasó? Se murió de repente. Bueno, hasta en la Biblia lo dice. Se murió, pero tú no sabes cómo tú andabas. Es como que te da un dolor en el pecho. ¿Y qué te dice todo el mundo? No, pero bébete un antiinflamatorio, que eso es un viento. La mayoría de las veces es un viento. Pero también puede ser un infarto. Claro. Todos hemos tenido un carro que en un badén se nos ha apagado y volvemos y le damos. Y comienza. ¿Y cuál es el argumento que uno hace? Baladí. Ah, que la gasolina estaba mala, que el carburador en aquellos tiempos. Pero a los 3 meses te da un palo. Se apagó en ese badén. Eso te tiene que indicar a ti Es una luz de que alerta. algo pasó. Diego, la Que el diagnóstico no lo tenemos, eso es otra. Pero hay que buscarlo. La Hay que gente, buscarlo. la gente habla y oye hablar a los que tienen conocimiento sobre la diabetes. No, que tú tienes diabetes tipo 1, no, que aquel tiene diabetes tipo 2, pero a mí me gustaría que tú le dijeras a ese público que nos está viendo con palabras claras, precisas y entendibles. ¿Qué se entiende? ¿Qué es diabetes tipo 1 y qué es diabetes tipo 2? Pero eso, doctor, déjela para que cuando regresemos de la siguiente pausa comercial, el doctor pueda desarrollarla con mayor amplitud. Bueno. Adelante, señor director. Muy bien, continuamos ya en esta parte final con el doctor Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo, que nos está dando las orientaciones del lugar a los fines de que se pueda prevenir esa enfermedad que hoy es una alarma, doctor, en el mundo. ¿Cuánto andan los índices más o menos? Adiós, estamos hablando de un 12 a un 24%. ¿Y aquí en España cuánto? Igualito, De personas con diabetes. con diabetes. Así es. Un 12 que se sabe y un 12 que no se sabe, pero que la tiene. Así es. Balcázar, la pregunta que usted había dejado en el aire. Le decía a Diego que nos dijera a nuestro público qué es lo que es tipo 1 y tipo 2. Mira, eso es muy fácil. ¿Y cómo se pudiera? No, la diabetes tipo 1 es una diabetes que su incidencia es muy pequeña. Pero se dice que ha aumentado enormemente después del COVID, donde se habla que virus, muchas veces no identificables, están lesionando las células pancreáticas, para que la gente no entienda, las células beta que producen insulina. Podríamos decir un 2 o un 3%, pero esto es una enfermedad abrupta. O sea, el paciente no es insidiosa, no da manifestaciones clínicas. No, al paciente le sube el azúcar 500, 600, es un muchachito de 8 o 10 años y cae casi en coma. Eso es un diagnóstico de emergencia. O sea, es abrupto. El diabético tipo 2, en la mayoría, es
la persona que comienza con manifestaciones clínicas, comienza a comer mucho, a perder peso, se levanta a orinar 5, 6, 7, 8 veces, bebe mucha agua, le da ganas de beber mucho refresco, se siente con la visión borrosa, cansado, sin fuerza, deprimido. Es una enfermedad que te lo va demostrando. ¿Y en cuál de las dos es que normalmente se usa insulina? Entonces, la insulina es obligatorio en la tipo 1. En la tipo 1. En la tipo 1. Porque ahí no hay producción De insulina. El páncreas no la produce. No la produce. Tú tienes que ponerla. La tipo 2 se maneja teóricamente con dieta, con pastillas y con insulina. ¿Por qué teóricamente? Porque la mayoría de la gente no lleva dieta. Y depende donde tú nazcas, donde tú te críes, el tipo de tratamiento, porque no es lo mismo usted ser un diabético ruso que ser un diabético dominicano. Y tú dirás, la diabetes es la misma. Sí, pero allá se pasan 10 meses con un frío bajo cero, con una alimentación hipercalórica y con conceptos diferentes, y ellos la mayoría se ponen insulina, aunque sean tipo 2. O sea, el manejo de la 2 depende de ciertos criterios. Porque, por ejemplo, en Rusia hay que beber vodka todos los días. Para combatir el frío. En Escocia hay que beber whisky. En Irlanda hay que beber whisky. En Inglaterra hay que beber whisky. Y coñac. ¿Y quién bebe un trago de coñac aquí? Sí. Usted estuvo hablando... Entonces, el comportamiento, inclusive, esos países tan grandes, tienen lo que se llama el autocontrol, donde el paciente se examina el mismo y se controla el mismo, porque el médico le queda lejísimo. Aquí tú me vas a ver todos los días si tú quieres. Usted da una pincelada sobre el manejo del paciente con diabetes y de igual manera los medicamentos que se le pueden aplicar. Pero hay una situación que muchas personas se automedican y eso es peligroso y usted como profesional de la salud nos puede corroborar esa parte. Pero eso es cierto. Pero la mayoría de los pacientes, mira, un paciente hombre que llega a tu consultorio con 270, bueno, tiene 3 o 4 años diabético, pero se ha hecho el loco. O sea, que le dieron un brebaje por allí, que le dieron tal cosa, que... Un tenenín. Tú sabes cómo son las cosas de aquí. Y le dicen, claro, no beba esa pastilla, porque si la bebe no la puede dejar. Entonces tú le indicas 2 pastillas, una en la mañana y una en la noche. Cuando mejora, Guillermo, a los 3 meses está bebiendo una. A los 6 meses está bebiendo media. Y al año le dice el vecino de al lado, ya no beba más eso, no te lleves de ese médico. ¿Y cuáles serían los efectos, doctor, de una persona diabética? Entonces la gente te dice, ¿y esa pastilla qué daño hace? Por ejemplo, la insulina, que es uno de los mejores tratamientos que hay de la diabetes. Pero tú decirle a un dominicano que se ponga insulina, tú tienes que tener mucho prestigio para que se lleve de ti. Porque, ¿qué te dice? Que eso deja ciego, que eso tumba la naturaleza. También. ¿Usted quiere que yo le diga la verdad? Pues yo se la digo. Que le daña los riñones. Entonces yo le digo, no, amigo, quien le hace estas 3 cosas es el azúcar, es la diabetes, no la insulina. Pero tú combatir mitos y tabúes en Dominicana no es fácil. Y, por ejemplo, una vez, yo tengo una anécdota de un paciente que vino de Cabral. Barahona. De Cabral, Barahona. Y a él le pusieron insulina porque hizo un brote, qué sé yo qué, y le dejaron la insulina. Pero él se podía controlar con pastillas. Y yo le cambié a pastillas. Oh, ese hombre regó casi en todo el sur, que yo era el único endocrinólogo que quitaba la insulina. ¿Qué quitaba la insulina? Y empezó a llegar gente, doctor, quítame esa insulina, me dice que usted es que la quita.
Yo le llamé al tipo y le dije, no, no diga eso. En usted. Pero yo no. Cada paciente tiene una característica diferente. Pero fíjate para que tú veas Así lo que es. son estas anécdotas. Diego, mira, hay una pregunta ya, nos quedan pocos minutos porque había que coger más de una hora contigo. Sí. Porque es un tema importante, no solamente por lo vibrante que es, sino por lo que implica. Pero no quiero dejar de preguntarte hasta dónde la diabetes tiene que o incide en lo que sería el famoso glaucoma que afecta a la visión. Mira, se han hecho estudios y uno de los factores que puede llevar a eso es el descontrol de la diabetes. Porque todo está en el control de la diabetes. Usted se controla bien de su azúcar y usted va a vivir y quizá va a morir de otra cosa. Que no sea de la diabetes. O sea, el descontrol te lleva no solamente al problema del glaucoma, sino de la retinopatía diabética. De la retinopatía diabética. Entonces tú tienes que controlar la diabetes, controlarla. Bueno, el problema está que dado la situación del mundo, la dieta, que fue el más grande diabetólogo del año 1890, se llamaba Naumann, que vivía en Alemania, y se llamó la época de Naumann. Ahí no había pastillas, no había insulina, no había nada. Y él agarraba a un paciente de 200 libras y lo llevaba a 90. Y él iba a los congresos y se jactaba de decir que sus pacientes vivían 5 años. Pero ¿cómo vivían? Acostados en una cama, sin fuerza, sin pararse, sin nada. Tú tienes hoy que dar no solamente prolongación de la vida, sino calidad de vida. El doctor le preguntaba del glaucoma. Además, ¿cuáles otras consecuencias puede tener un paciente con diabetes? Bueno, si tú no te controlas, tú puedes tener lo que se llama neuropatía diabética. Y nefropatía también. Y nefropatía y vasculopatía. Porque la parte interna de las arterias se va acumulando el azúcar, se va acumulando la grasa. ¿Cómo se previene, doctor, la diabetes? No, controlándola. 3 cosas controlan el azúcar, la diabetes. Dieta, ejercicio y medicamentos. Así es. No hay brujería. Una recomendación en 30 segundos final a los amigos. Que los pacientes acepten su enfermedad. Lo más importante es usted decir, yo soy hipertenso, yo soy diabético. Y yo me voy a poner en manos, no manejarse uno mismo, en manos de profesionales que tengan conocimiento, que me orienten y que me den un pronóstico de calidad de vida. ¿Cada qué tiempo debe de ir una persona de manera preventiva donde el Eso diabetólogo? depende. Si usted es un tipo 1, tiene que ir muy frecuente. Si usted es un tipo 2, si el paciente se pasa ya un tiempo bien controlado, usted lo puede ver cada 3 meses o cada 4 meses. Todo eso va a depender. Eso es individual. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Gracias. Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo reconocido de la República Dominicana, por darnos el privilegio de compartir esos conocimientos con nuestros amigos televidentes. Doctor Balcácer, hemos llegado al final. No, decir que tener a Diego aquí ha sido un lujo, porque además de lo que él es como profesional, fue uno de los mejores peloteros amateur de aquel famoso equipo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es, así Y hay es. que reconocerlo. Ahí hizo historia en el deporte, ahí Así también es. amateur. Cuarto bate. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.